Muchas gracias, Presidenta. En cuanto al artículo 47, la banca de desarrollo antes de la crisis bancaria estimuló la enorme expansión crediticia del sistema bancario, esto es entre 1991 y 1994, que puso en riesgo al sistema financiero mediante el impulso de operaciones de pasivos exceptuados que se canalizaron a los intermediarios financieros no bancarios sin el control adecuado. También coadyuvando a la burbuja crediticia con financiamiento con operaciones compensadas de riesgo y adicionalmente otorgando créditos sin valorar la calidad de los proyectos ni los riesgos crediticios. Con la devaluación del peso y el estallido de la crisis en aquel entonces, los bancos de desarrollo experimentaron dificultades. Unos bancos quebraron y otros, para sobrevivir, redujeron su oferta crediticia. Los bancos de desarrollo actuales se encuentran bien capitalizados y no han experimentado mayores problemas financieros, exceptuando a la Sociedad Hipotecaria Federal, que tuvo que ser recapitalizada en el 2009, pues había experimentado un deterioro severo de sus indicadores de rentabilidad y de riesgo, debido a que el gobierno decidió rescatar a 7 SOFOMES, no obstante que la suma de sus activos no representaba riesgo sistémico, dado el monto pequeño que representaban en el sistema financiero. La baja oferta crediticia de desarrollo se ha debido a la cautela de sus administradores, al abandono consciente de sectores de actividad económica rentables, orientando su actividad a no competir con la banca privada, que de esta manera se ha quedado con la cartera crediticia rentable. Actualmente, los bancos de desarrollo se han enfocado a la inversión de cartera, descuidando la atención de los sectores objetivo, fundamento de su existencia. Los funcionarios del gobierno aducen que la banca de desarrollo no presta debido a que tiene poca flexibilidad y a que está muy atada a una rigidez normativa que es necesario modificar. Eso sostienen. Sin embargo, los incentivos que propone el gobierno en esta reforma son insuficientes y descansan en la idea de impulsar el crecimiento de la oferta de crédito sobre 2 criterios que constituyen la filosofía de los funcionarios hacendarios del gobierno. Por lo tanto, el PRD considera que hay que replantear profundamente el funcionamiento de los bancos de desarrollo e introducir mandatos más claros apoyados por un poderoso sistema de incentivos económicos. El gobierno puede y debe utilizar la oferta de crédito de los bancos de desarrollo para incrementar la oferta total de crédito con mayor eficiencia competitiva. La propuesta del gobierno libera restricciones de operación de los bancos de desarrollo que se habían prohibido después de la crisis Fobaproa. De igual modo, propone eliminar la prohibición de los bancos para, y aquí leo lo que nos dice el artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que son hasta el momento prohibiciones para los bancos. A las instituciones de crédito les estará prohibido adquirir, dice la fracción 16ª, adquirir directa o indirectamente títulos o valores emitidos o aceptados por ellas, obligaciones subordinadas emitidas por otras instituciones de crédito o sociedades controladoras, así como readquirir créditos a cargo de terceros que hubieren cedido, salvo el caso de las operaciones previstas en el artículo 93 de esta ley. La fracción 17ª de este mismo artículo de prohibición nos dice que está prohibido otorgar créditos o préstamos con garantías de, y nos dice A, los pasivos a que se refiere la fracción 4ª del artículo 46 de esta ley, a cargo de cualquier institución de crédito o de sociedades controladoras. B, derechos sobre fideicomisos, mandatos o comisiones que a su vez tengan por objeto los pasivos mencionados en el inciso anterior. C, acciones de instituciones de banca múltiple o de sociedades controladoras de grupos financieros, propiedad de personas que detenten el 5% o más del capital social de las instituciones o sociedad de que se trate,
Tratándose de acciones distintas a las señaladas en el párrafo anterior, representativas del capital social de instituciones de crédito, de sociedades controladoras o de cualquier entidad financiera, las instituciones darán aviso con 30 días de anticipación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es lo que tienen hasta el momento prohibido los bancos. El PRD ve con preocupación que al eliminar estas restricciones, los bancos de desarrollo puedan realizar rescates financieros de empresas o instituciones financieras con mecanismos parecidos al rescate realizado por la Sociedad Hipotecaria Federal con algunas SOFOLES. Por lo anterior, el PRD propone como medida preventiva para evitar estos riesgos que se instrumente un sistema riguroso de seguimiento de información sobre los riesgos de estas operaciones que a partir de la aprobación de este decreto puedan realizar los bancos de desarrollo. Por tanto, proponemos modificar el artículo 47 en su fracción quinta para adicionarla de la siguiente manera. Los comisarios independientes deberán remitir un informe trimestral al Congreso de la Unión y a la Oficina de Investigación de Riesgos Sistémicos sobre el desempeño y los riesgos de las operaciones que se derivan de la disposición del párrafo anterior, como mecanismo preventivo que permita articular con eficiencia respuestas oportunas y eficaces que impidan rescates financieros de empresas e instituciones financieras. Es cuanto con respecto al artículo 47. Iría al artículo 75. Adelante, señor senador. Artículo 75. Este artículo trata sobre las inversiones de capital que pueden realizar los bancos privados y los bancos de desarrollo en diversas sociedades. La propuesta del gobierno en relación a la banca de desarrollo es permitirles que adquieran porcentajes mayores al 15%. El PRD propone limitar los porcentajes mayores de inversión al 15% a que se refiere este artículo solo para los siguientes casos. En las inversiones en empresas o sociedades con proyectos de larga maduración radicadas en el país, lo que incluye la inversión de sociedades con inversiones fuera del país y las inversiones en pequeñas y medianas empresas. Cabe señalar que la banca pública es, de acuerdo a la experiencia mundial, el principal apoyo de la pequeña y mediana empresa. En virtud de que este artículo se refiere a las instituciones de crédito en general y debido a que la banca múltiple está dominada por el capital extranjero, el PRD propone imponer la misma restricción a las inversiones de las empresas de la banca múltiple mencionadas en los dos puntos anteriores y, en adición, interponer restricciones a la expansión de las inversiones de empresas que cotizan en bolsa, permitiendo inversiones hasta por el 30% y sin permitir porcentajes mayores al 15% en inversiones en el exterior en bolsas reconocidas. Asimismo, se propone limitar la concentración de mercados de todos los segmentos del negocio del sector financiero. Se propone también límites de participación a capital extranjero y se introduce la evaluación por el Congreso de los impactos de esta iniciativa. Fundamentamos nuestros cambios a este artículo 75 en lo siguiente: incrementar los límites de inversión de la banca de desarrollo a empresas con larga maduración de proyectos radicados en el país, incrementar los límites de inversión de la banca de desarrollo a medianas y pequeñas empresas, limitar la internacionalización de las operaciones financieras para impulsar la oferta crediticia interna y reducir la concentración de mercado. Por tanto, proponemos modificaciones a este artículo en diversos espacios de su redacción. Y bueno, pues les pido se inserten íntegros en la versión estenográfica. Con gusto, señor senador. Concluiría con el artículo 89 de esta Ley de Instituciones Nacionales de Crédito. Este artículo trata de las inversiones que puedan realizar las instituciones de crédito privadas o de banca múltiple y públicas o de banca de desarrollo en el exterior.
Las modificaciones propuestas por el PRD al decreto del Gobierno tienen como propósito: 1. Preservar la canalización de los recursos del capital de las instituciones financieras en la medida de lo posible en el mercado local. 2. Limitar la excesiva extranjerización del sistema bancario y de su expansión inmoderada hacia intermediarios relevantes, particularmente de las Afores, y balancear el capital extranjero con respecto al capital nacional, aunque no sea en los términos que presentan los 40 países con mayor PIB per cápita del mundo, en los cuales se procura preservar límites al porcentaje de activos bancarios en poder del capital extranjero, en promedio menor al 30% respecto del capital bancario nacional. Incrementar la vigilancia de los reguladores para limitar los conflictos de interés en las operaciones financieras y, por último, también limitar el conflicto de intereses de las sociedades de información crediticia. Se propone entonces modificar este artículo 89 de la misma manera que el anterior en diversas partes de su redacción, y pido se inserte en la íntegro, por favor. Con todo gusto, Muchas gracias. senador Luis Sánchez Jiménez.